Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy el profesor Jan y en esta ocasión estaremos abarcando la última parte de tu guía de química, así que te pido que saques tu guía y que pongas mucha atención en estos minutos porque estaremos viendo la página 9, 10 y 11, que incluye uno de los temas más importantes para la materia de química, ¿sale? Entonces vamos a ello. Ok, empezamos con el 3.4, ácidos y bases. Primero tenemos que definir qué es un ácido y una base. Los ácidos y bases no son más que propiedades que poseen ciertas sustancias. Nosotros podemos decir que una sustancia puede ser ácida o una sustancia puede ser lo que conocemos como una base, ¿vale? No son más que propiedades de sustancias. Hay que entenderlo así para que no entremos en cierta confusión. Ok, ahora pasamos a conceptualizar qué es cada uno de ellos. Un ácido. Un ácido es una propiedad de una sustancia que surge a partir del incremento de protones de hidrógeno al colocarse en una solución acuosa. ¿Qué quiere decir esto? En el momento de que una sustancia se disuelve el agua, van a aumentar lo que son sus protones de hidrógeno. Y aquí te lo puse con un H+, porque el más, acuérdate que se refiere a protones. Entonces, es el incremento de protones de hidrógeno al colocarse en agua, al disolverse la sustancia en agua. Podríamos decir que la base es algo contrario. Una base, ¿sí?, es una propiedad de la sustancia que surge a partir del incremento de iones de hidroxilo cuando se coloca en una solución acuosa, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando una sustancia se sumerge en agua, lo que va a pasar es que incrementan sus electrones o sus iones de hidróxilo. Acuérdate que el hidróxilo es la combinación del oxígeno con el hidrógeno. Y lo pongo el menos porque corresponde a los electrones. Ahora, ¿cómo vamos a medir si una sustancia es ácida o es una base? Esto se mide a partir del potencial hidrógeno, que nosotros ya lo conocemos comúnmente como el pH. Perfecto, entonces habíamos dicho que para medir si una sustancia es ácido o base, vamos a utilizar el potencial hidrógeno conocido como pH. Y para ello tenemos una escala, la escala del pH. La escala del pH está numerada del 0 hasta el 14. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice que si nosotros hacemos la muestra con la sustancia, sacamos la muestra y ese número va del 0 al 7, vamos a obtener que la sustancia es un ácido. Y si va del 7 al 14, vamos a decir que la sustancia es alcalina o que es una base. Es exactamente lo mismo. Podemos decir que es alcalina o que es una base. Perfecto. Ahora sí, ¿qué pasa si el elemento está si la sustancia está exactamente en el número 7? Bueno, vamos a decir que es una sustancia neutra, que es neutro, ¿vale? Entonces, espero que con esto te haya quedado más o menos claro qué es un ácido y qué es una base. Vamos a ver ahora las características de un ácido y una base, ya que son muy importantes, son las cosas que más se preguntan dentro del examen. Perfecto, entonces, en la página número 9 nos hablan acerca de las características que tienen tanto los ácidos como las bases. ¿Cuáles son las características de los ácidos? Bueno, primeramente, sabor agrio. Son corrosivos para la piel, si entran en contacto para la piel puede ser dañino. Colorean de rojo el tornasol azul, ¿vale? Colorean de rojo el tornasol azul y neutralizan las bases para convertirlas en sales, ¿vale? Que también es otra propiedad de la sustancia. Pero no vamos a profundizar mucho en eso y vamos a decir que atacan a los metales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de las bases? Tienen un sabor amargo, son suaves, pero igualmente que los ácidos son corrosivos. Ya habíamos visto el concepto de corrosión, acuérdate, es muy importante. Al momento de ver reacciones químicas vimos lo que era corrosión. Luego, colorean en azul al tornasol rojo y disuelven grasas, ¿vale? Así mismo como lo hacían los ácidos, neutralizan los ácidos para generar sales. Estas son las características principales de los ácidos y bases y te las tienes que aprender de memoria. Son muy importantes. Ahora sí vamos a pasar al 3.5, que es el último punto de nuestra guía de química y tal vez uno de los más complejos. Entonces,
Toma nota de esto que te voy a enseñar porque es muy importante y puede llegar a ser un poco confuso. Entonces te recomiendo que veas el video varias veces para que puedas entenderlo. Vamos a ver entonces las reacciones redox, o también conocidas como reacciones óxido-reducción. De ahí viene el nombre, reducción, óxido, óxido, reducción. Para comprender redox es necesario comprender número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Es un número que tiene cada elemento y que tiene que ver con la capacidad de ese elemento para ganar, muy importante, o ceder electrones. ¿A qué te recuerda esto? A la regla del octeto, capa de valencia, enlaces, todo esto tiene que ver. El número de oxidación tiene totalmente que ver con la capa de valencia y los enlaces, que son temas que ya hemos visto. Entonces es muy importante que te aprendas o repases todos los temas previos porque tienen que ver con el número de oxidación. Hay que entender que cada elemento va a tener su respectivo número de oxidación y que incluso algunos elementos van a cambiar de número de oxidación si se enlazan con distintos elementos, ¿sale? Hay que tener eso bien presente. Esto genera un poco de confusión, ya que algunos dicen, bueno, ¿me tengo que aprender todos los números de oxidación? No, para eso también nos sirve la tabla periódica. En este momento vas a tomar tu tabla periódica y te vas a ir a una celda, la que tú quieras. Vete a una celda. Vale, entonces aquí tenemos nuestra tabla periódica. Te vas a ir a una celda y te vas a dar cuenta que en la parte superior derecha tiene unos numeritos que dice más 1, más 2, más 3. En cualquiera que tú te vayas va a decir eso. ¿Qué significan? Son los números de oxidación que puede tener ese elemento. Por ejemplo, vamos a irnos al del nitrógeno y nos dice que el nitrógeno puede tener el número de oxidación más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 también puede tener, y 5. Esos son todos los números de oxidación que puede tener el nitrógeno y van a depender según el compuesto con el que esté, según los elementos con los que esté enlazado. Hay que entender más o menos bien eso. Vamos a partir de unos principios muy básicos para entender los números de oxidación. Primero tenemos el hidrógeno. El hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1. Y el oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2. Ahora, quiero que entendamos otra cosa. En el caso de los compuestos, cuando tenemos compuestos, vamos a decir que la suma de los números de oxidación va a ser igual, siempre debe de ser igual a 0. Este es un principio que debemos de entender y que es muy importante. Si te acuerdas que te dije que el hidrógeno tiene siempre más 1 y el oxígeno siempre tiene menos 2. Vamos a hacer un ejercicio rápido para determinar el número de oxidación de un compuesto. Ok, voy a poner este compuesto, que es el que siempre te pongo como ejemplo, ¿no? El H2O, el agua. ¿Qué quedamos? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno siempre? Aquí siempre va a tener va a decir menos 2. Y siempre lo tenemos que poner a la derecha, ese número de oxidación. Siempre va a tener aquí menos 2. Me dice mi regla de los compuestos en los números de oxidación que la suma de los números me debe de dar siempre 0. Tenemos aquí menos 2. ¿Qué quiere decir que el oxígeno tenga menos 2? Que puede ganar 2 electrones. Acuérdate que el signo negativo siempre significa gana electrones. Y decíamos que el hidrógeno vale más 1, pero acuérdate que aquí tenemos una molécula de hidrógeno. Son 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, como son 2, acuérdate que siempre tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar 2 por más 1. ¿Cuánto me da? Más 2. Y sumamos los compuestos. A ver si es cierto que se cumple esta regla. Más 2 menos 2 me va a dar 0. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que sumemos los números de oxidación de los elementos de un compuesto, tiene que dar como resultado un 0. Eso es para que te lo quedes bien grabado. Debe de ser esto de memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué significan los números de oxidación? Si aquí hidrógeno tiene más 1, significa que tiene la capacidad de ceder un electrón. Y si tiene aquí oxígeno menos 2, es que tiene la capacidad de ganar
2 electrones de la última capa de valencia. Ya más o menos debes de tener una noción de esto. Entonces, así calculamos los números de oxidación de un compuesto. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que están solitos? Si no estamos hablando de un compuesto, por ejemplo, si el hidrógeno está así, solito, ¿cuál va a ser su número de oxidación? Como no está enlazado, es decir, ni está cediendo, ni está perdiendo electrones, ¿cuál va a ser su número de oxidación? Pues 0. Siempre que no esté un elemento enlazado con otro, es decir, que no exista un compuesto, siempre va a valer su número de oxidación 0. Si el cloro está solo, va a valer 0. Si el azufre está solo, su número de oxidación va a valer 0. Ni gana ni pierde electrones, ¿vale? Es algo que nos debe de quedar muy claro. Aquí te lo puse, si están solos, ¿sí? Su número de oxidación siempre va a ser igual a 0. Muy importante que te lo aprendas. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a determinar el número de oxidación de cada uno de los elementos que forman este compuesto que se denomina ácido sulfúrico. ¿Vale? Bueno, primero tenemos que saber cuáles son los números de oxidación de cada uno. Ya sabemos que del hidrógeno siempre va a ser más 1, ¿no? Ya sabemos que del oxígeno siempre va a ser menos 2. Ahora, ¿cuánto valdrá el azufre? Vamos a irnos entonces a nuestra tabla periódica. Vas a tomar tu tabla periódica y te vas a dar cuenta que el azufre tiene número de oxidación, puede ser más 2, puede ser menos 2, puede ser 4, puede ser 6. Entonces, aquí es donde entra la duda. ¿Cuál es el número de oxidación? ¿Qué debo de poner aquí? 6, 4, 2, menos 2. Para ello vamos a guiarnos del hidrógeno y del oxígeno. Vamos a empezar con esos números de oxidación, ¿vale? Tenemos una molécula de hidrógeno. Entonces, aquí sería más 1, porque acuérdate que el número de oxidación del hidrógeno siempre es más 1. Pero lo tenemos que multiplicar, ¿no? Sería 2 por más 1, entonces tenemos un más 2, ¿verdad? Y acuérdate que el del oxígeno siempre va a ser menos 2, ¿sí? Pero, vale, pero aquí como se está multiplicando por 4, aquí dice que es 4, subíndice 4, 4 por menos 2 me da menos 8. Acuérdate que un compuesto siempre tiene que valer, la suma de sus números de oxidación siempre tiene que ser igual a 0. Si yo sumo el 2 menos el 8 me va a dar menos 6. Entonces, ¿qué le tengo que agregar? ¿Qué le tengo que agregar al azufre? ¿Qué número de oxígeno de oxidación, le tengo que poner al azufre para que valga 0 el compuesto? Pues 6, ¿no? Vamos a ponerle aquí el más 6 y vamos a comprobar. 2 más 6 me da 8. 8 menos 8 me da 0. Y aquí ya se cumple con la regla del número de oxidación en los compuestos. Es muy importante que lo tengas en cuenta. El hidrógeno y el oxígeno siempre van a ser la clave para determinar los números de oxidación. Y en caso de que no exista el hidrógeno o el oxígeno en el compuesto, te tendrán que plantear los números de oxidación que tienes que usar. Entonces, por eso no te preocupes tanto. Sale. Entonces vamos a ver ahora sí el método de balanceo por óxido de reducción o balanceo redox. Primero tenemos que entender estos 4 conceptos clave. Son importantes. Primero, ¿qué es la oxidación? La oxidación sucede cuando en la reacción química un elemento va a perder electrones, pierde electrones. Y la reducción va a ser, al momento de realizar la reacción química, un elemento va a ganar electrones. Cuando hay oxidación se dice que el elemento se oxida. Y cuando existe la reducción de un elemento se dice que el elemento se reduce. ¿Vale? Si gana electrones, se reduce. Si pierde electrones el elemento, se oxida. Eso hay que tenerlo bien en mente, ¿vale? Ahora, aquí viene un poquito lo confuso. Es muy diferente el concepto de oxidación a reducción a agente reductor y agente oxidante. Estos dos son diferentes a estos dos. ¿Cuál es el agente reductor dentro de una reacción química? Acuérdate, cuando hablamos de balanceo estamos hablando de reacciones químicas, que de los reactivos obtenemos productos después. Eso ya lo vimos. Entonces,
¿Qué es el agente reductor? Es aquel que se oxida en la reacción química. Suena contradictorio. El agente reductor va a ser el que se va a oxidar, ¿sí? Y el agente oxidante va a ser el que se va a reducir. Ahorita más o menos no te queda claro, pero tienes que entenderlo así. Acuérdate que en química, cuando avanzamos hacia los negativos, siempre se dice que estamos ganando electrones. Y cuando avanzamos hacia los positivos, quiere decir que estamos perdiendo electrones. Este es otro de los términos que luego te podría generar alguna que otra confusión. Pero ya lo hemos visto en clases pasadas, recuérdalo. Entonces, nada más para esquematizar lo que acabamos de decir. Si un elemento va de 0 al menos 3 o a cualquier número negativo, vamos a decir que el elemento, ¿qué le está pasando? Se está reduciendo. ¿Por qué se está reduciendo? Porque gana electrones. Recuerda que si va de positivos a negativos, está ganando electrones, sus electrones están creciendo, ¿vale? Y si va del negativo al positivo, se dice que se oxida. Se oxida. ¿Por qué dice que se oxida? Bueno, porque está perdiendo electrones. Pasamos de tener electrones a no tener, ¿vale? Recuerda que por eso electrones siempre se escribe con un signo negativo arriba, porque son negativos, ¿vale? Entonces, si pierde electrones, se oxida. Si gana electrones, si va hacia los negativos, se reduce. Espero que ya haya quedado muy claro. Vamos a ver un ejemplo para que te quede más o menos claro y voy a definir paso por paso. Tienes que sacar tu guía y tienes que irle dando una leída al método de óxido de reducción para que te quede claro este procedimiento. Ok, en este ejemplo vamos a hacer algo muy parecido a lo que hacíamos de balanceo por tanteo. El balanceo por óxido de reducción es exactamente lo mismo, llegamos al mismo resultado que al balanceo por tanteo, solamente que en este procedimiento nosotros vamos a poder determinar cuál es un agente oxidante, cuál es un agente reductor, cuál elemento se oxida y cuál elemento se reduce. Entonces, cuando vayamos a hacer nuestro examen de Comipems, algunos incisos nos van a decir, de esta reacción química, ¿cuál es el elemento que se reduce? Entonces ahí nosotros vamos a tener que seleccionar un inciso. ¿Qué tenemos que hacer? El método de balanceo por óxido de reducción. Primero, paso 1. Paso 1. Vamos a identificar números de oxidación. Números de oxidación. Lo que tenemos que determinar son los números de oxidación de cada parte de la reacción. Ya habíamos dicho eso. Primero tenemos al potasio. Ya habías visto tú en tu guía, debes de estar leyendo tu guía, y tu guía dice que todos los elementos de la primera fila de la tabla periódica van a ser más 1. Los de la segunda fila, los números de oxidación van a ser más 2, y los de la tercera fila, sus números de oxidación van a ser más 3. Siempre, el potasio pertenece a la primera fila de la tabla periódica, por lo tanto va a tener aquí número de oxidación más 1. Y sabes que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ¿no? Tiene menos 2, su número de oxidación siempre va a ser menos 2, pero lo tenemos que multiplicar, ¿no? Menos 2 por 3 me va a dar menos 6. Y este más 1 se va a quedar como más 1, ¿vale? Ahora, acuérdate de este menos 6. ¿Qué le tengo que hacer para que la reacción me dé 0? ¿Qué le tengo que hacer al cloro? ¿Qué número de oxidación le tengo que dar al cloro para que me dé 0? 5, ¿no? ¿Por qué? Vamos a sumar esta parte. 1 más 5 me da 6. Y habíamos dicho que aquí, multiplicando por 3 me daba menos 6. 6 menos 6 me da 0. Ya tenemos el compuesto, los números de oxidación de este compuesto. Vámonos al cloruro de potasio. Aquí está. Aquí el potasio va a tener aquí más 1, porque es de la primera fila, siempre tiene más 1. Luego, el cloro, ¿cuántos tiene aquí? Para que aquí la suma me dé 0, le tengo que poner al cloro menos 1. Y date cuenta, ya cambió. ¿Qué número de oxidación tenía el cloro en los reactivos? 5. Ahora, ¿qué número de oxidación va a tener? Menos 1. Ahí ya está cambiando. Acuérdate muy bien de lo de oxidar y reducir, porque lo vamos a ver ahorita con el cloro. Y ahora, el oxígeno está solito. ¿Y qué quedamos con los elementos que están solitos? Aquí no está enlazado con ninguno, no tiene una parejita como el potasio con el cloro. El oxígeno está solito. ¿Qué le vamos a poner como número de oxidación a todos esos elementos que están solitos? Le vamos a poner un 0. Y también cambió. ¿Cuál era el número de oxidación del oxígeno? Menos 2.
¿Cuál va a ser ahora ese número de oxidación? 0. Cambiaron dos elementos, ¿verdad? Ahora, vamos a identificar, como paso 2, identificar los elementos que cambiaron. Vamos a observar el potasio. El potasio jamás cambió. El potasio no cambió, estaba como +1 y se quedó como -1. Pero sí pasó algo con el cloro. Vamos a poner al primero. Tenemos aquí cloro +5. Y ese cloro +5, en la reacción, ahora como producto ya no va a ser cloro +5, va a ser cloro -1. Ahí te lo puse, ¿vale? Ahora, tenemos aquí, vamos a identificar al otro elemento, el oxígeno. El oxígeno empezó con -2. Y ahora el oxígeno ya no vale -2. Decíamos que como está solito, su número de oxidación ahora va a valer 0, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos los dos elementos que cambiaron. ¿Y qué crees? Para eso nos sirve óxido-reducción, por eso te di los conceptos previos. Porque resulta que uno de estos se va a oxidar y uno de estos se va a reducir. ¿Puedes determinar ya cuál se oxida y cuál se reduce con lo que ya hemos visto? Vamos a verlo. Muy bien, entonces vamos a definir cada uno de estos elementos que cambiaron. Dijimos que el cloro pasó de +5 a -1. ¿Qué pasó? Se fue a los negativos. ¿Qué significa? Que ganó electrones. Del 5 al 1, ¿cuántos hay? 6. Entonces, ¿cuántos electrones ganó? 6 electrones. Acuérdate que siempre que gana electrones, se dice que un elemento se reduce. Entonces, ¿qué pasó con el cloro? Se redujo y ganó 6 electrones. Este número, el 6, hay que tenerlo bien presente porque va a ser muy importante para balancear la ecuación, ¿vale? Luego tenemos, ¿qué va a hacer entonces el cloro? Si se reduce, ¿qué tipo de agente va a ser el cloro? Va a ser el agente oxidante. Si el día del Comipems te preguntan, ¿cuál es el agente oxidante de esta reacción? Pues vas a decir el cloro. Y si dicen, ¿cuál elemento se redujo en esta reacción? Igualmente vas a decir el cloro. En el caso del oxígeno, pasó de -2 a 0. ¿Qué pasó con el oxígeno? Fue de los negativos a los positivos. Se dirigió hacia los positivos, por lo tanto, perdió electrones. Si pierde electrones, se dice que se va a oxidar. ¿Cuántos electrones perdió específicamente? Del -2 al 0, ¿cuántos números hay? 2. Entonces, del -2 al 0 hay 2. ¿Cuántos electrones perdió? 2 electrones. Entonces, se oxida perdiendo 2 electrones. ¿Y qué tipo de agente es el oxígeno? Si se oxida, se dice que es el agente reductor. ¿Cuál es el agente reductor en esta reacción? El oxígeno. Ahora, muy bien, hay que tener muy bien presente el 6 y el 2. El que perdió 6, ganó 6 electrones el cloro y perdió 2 electrones el oxígeno. ¿Por qué? Te lo voy a poner en el pizarrón de manera más clara. Muy bien, nos tenemos que quedar bien grabados los números que ya habíamos puesto, que era el 6 y el 2. El cloro decíamos que había ganado 6 electrones, mientras que el oxígeno perdió 2 electrones. Y vamos a hacer aquí una operación aritmética que te va a sonar familiar. Vamos a hacer un cruzado, ¿sale? Decíamos que este 6 es del cloro y este 2 es del oxígeno. Vamos a invertirlos, es decir, el 2 lo vamos a pasar para acá arriba y el 6 lo vamos a pasar para acá arriba de manera cruzada y se van a poner como coeficientes. Entonces, es como si hiciéramos una operación matemática. El 2 va a subir y vamos a tener que es 2 de cloro y también lo ponemos en el producto. 2 de cloro. 2 de cloro más 5 y 2 de cloro menos 1, ¿vale? Y vamos a ponerlo aquí de este lado también. Bajamos y decimos 6 de oxígeno. 6 de oxígeno. Y también se va a poner aquí abajo 6 de oxígeno. Se va a poner tanto en reactivos como en productos. Entonces, el 6 del cloro se lo ponemos al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo ponemos al cloro. Los invertimos, vamos a decir que se los invertimos y los ponemos así. Y ya tenemos los coeficientes de esta reacción. ¿Para qué me van a servir estos coeficientes? Bueno, estos los voy a tener yo que poner, ¿sí? Los tengo que poner yo para poder balancear la ecuación original. Entonces, vamos a regresarnos a la ecuación original para checar esto, ¿vale?
Sale, entonces aquí tenemos la ecuación original, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con estos números que acabamos de hacer el intercambio de coeficientes? Bueno, a todos los elementos, todos los compuestos que tengan el elemento cloro le voy a poner 2, así de sencillo. Y a todas las partes que tengan el elemento oxígeno le voy a poner coeficiente 6. Entonces, vamos a ello. Aquí si te das cuenta, en la primera parte tiene cloro y oxígeno. ¿Cuál le ponemos? ¿2 o 6? Vamos a dejarlo así y vamos a hacerlo al final. Vamos a modificar esto al final, ¿vale? Cuando tiene los dos no se le puede hacer nada más que esperar a que se le pongan a los demás y ver si sí queda y si no, arreglarlo. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos aquí potasio. Potasio como cloro de potasio, perdón. Tiene cloro, entonces como tiene cloro le voy a tener que poner un 2 y se le pone coeficiente 2. Y al oxígeno, este está solito, aunque esté solito se le va a poner un 6. Entonces ya tiene coeficiente 2 y 6. Y vamos a hacer nuestro balanceo por tanteo para de esta manera saber si estamos bien o si hay que hacerle alguna modificación a la reacción. Entonces empezamos con oxígenos y luego seguimos con metales, ¿vale? Oxígenos y luego metales. Oxígenos, del lado de los reactivos, ¿cuántos hay? 3, subíndice 3. Hay 3 de este lado. ¿Cuántos oxígenos hay de este lado? Tenemos coeficiente 6, pero acuérdate que tenemos subíndice 2, tenemos que multiplicarlo. 6 por 2, 12, ¿vale? Luego tenemos potasio, de este lado ¿cuántos hay? 1, nada más, no tiene subíndice, no tiene nada, no tiene coeficiente, se le va a poner 1. ¿Cuántos de potasio hay de este lado? 2. Y aquí ya hay problemas, ¿no? No está balanceada la ecuación aún. Tenemos que balancearla, ¿vale? Después de eso, cloro, aquí, ¿qué le vamos a tener que hacer al cloro de este lado? Bueno, hay 1 de este lado y de este lado cloros igual hay 2, coeficiente 2. Y nos quedó totalmente desbalanceada, pero para ello ya sabemos balancear las ecuaciones. ¿Qué le tenemos que poner de coeficiente al oxígeno para que me dé 12? Sencillo, un 4, ¿no? 4. 4 por 3 me va a dar 12 en oxígeno. Ahí está 12, ¿vale? Ahora, potasio. ¿Cuántos potasios ahora tenemos? De este lado son 4. 4, lo modificamos también. Y acá, cloros, ¿cuántos son de reactivos? 4, ¿vale? Y se tiene que volver a hacer otra modificación de este lado. ¿Qué le tenemos que cambiar de coeficiente a este? Ni modo, tendremos que cambiárselo, ¿no? Ojo, a lo mejor vas a decir, pero ¿por qué se lo cambiamos si ya habíamos encontrado que era 2 siempre? Espérate, vas a ver que sí es 2. Solamente hay que hacer una pequeña modificación antes. Le vamos a tener que poner aquí un 4, ¿vale? Sería aquí 4 y tenemos entonces 4 potasios también de este lado. Ya son 4. ¿Y aquí cuántos van a ser? 4 cloros. Y ya está nuestra ecuación balanceada. Pero ¿qué puede pasar aquí? Como es una ecuación, acuérdate que toda ecuación se puede simplificar. Ya quedamos que toda ecuación se puede simplificar. ¿Qué le puedo sacar a todos estos? Pues todos los puedo dividir entre 2. A todos los puedo dividir entre 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Los dividimos entre 2. 4 entre 2, ¿cuánto me va a dar? 2. 2KClO3. ¿Vale? Y luego, este entre 2 sería 2KCl. Y acá sacamos mitad, sería más 3O2. Y ahora sí ya quedó balanceada. ¿Y qué crees? Se conservó eso que dijimos, ¿no? ¿Qué coeficiente tiene aquí los potasios? 2. ¿Qué coeficiente quedó aquí el oxígeno? 3. ¿Qué coeficiente quedó con este? 2, que fue el que le pertenecía al cloro, perdón. Entonces, si te das cuenta, quedaron con los coeficientes que nosotros habíamos dicho, ¿no? Con los que ya habíamos remarcado, con el 2 de este lado y con el 2 de este lado. Entonces, no hay que preocuparse por esa parte si se tiene que volver a modificar, ¿vale? Es muy difícil que se modifiquen, pero en este caso sí se pudieron modificar. Te voy a dejar otro ejemplo con otro profesor, por si no te ha quedado del todo claro el balance redox. Aquí terminaría. Ya quedó balanceada la ecuación, ya sabemos cuál es agente oxidante, agente reductor,
cuál elemento se oxida y cuál elemento se reduce. Entonces ya quedó balanceada la ecuación y aquí se terminaría el ejercicio.